El maestro le dice a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que por haberles dicho esto, la tristeza me ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que les digo es la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el defensor. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 5 al 11. Hay momentos en la vida cristiana que son incomprensibles, pero terminan con su razón de ser. Notas amables a la palabra de Dios, martes 8 de mayo, año 2018. ¿Cómo poder entender que hay acontecimientos, hay eventos que se van presentando en el camino de la obra de la evangelización, en el camino vocacional, en el camino de la fe, en el camino de la misma predicación? Y llega un momento en que no se entienden las cosas porque a uno le gustaría que fueran de una manera diferente, pero no lo son. Y cuando suceden de una manera diferente, logran su razón de ser, se convierten en algo que quizás podría llamarse necesario o normal. Por ejemplo, no es normal la persecución cuando unas personas están haciendo el bien. ¿Quién explica esa realidad? ¿Quién puede explicarle a otra persona por qué una persona que está haciendo el bien es perseguida, es criticada? No debería suceder eso así, no es lógico y no es normal. Hay 2-3 ejemplos para el día de hoy para tratar de reflexionar sobre cómo afrontar situaciones que no son comprensibles, pero con el tiempo se pueden entender mejor. El primer ejemplo es de San Pablo y de Silas, que son dos personajes que se encuentran en Filipos. Y se encuentran ellos dos allí con motivo del segundo viaje de San Pablo entre Asia y Europa. Y allí en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles se va a encontrar como esa narración. Es como que se amotinó la gente contra Pablo y Silas, y como que los magistrados dieron la orden de que los desnudaran, los apalearan y los metieran en la cárcel, encargándole al carcelero que los vigilara muy bien. Pero viene la presencia de Dios, y la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios los libera y termina con la conversión del carcelero. Dice el texto que el carcelero pidió una lámpara, saltó y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Entonces lo prepararon, lo bautizaron y comenzó a ser una persona muy diferente. Dos acontecimientos que se mezclan, pero a veces uno tiene que entender que la iglesia nació en medio de la persecución y es algo que hasta la actualidad se sostiene tal cual como ha acontecido desde la vida de Jesús de Nazaret, que fue perseguido, que fue calumniado y fue llevado a una cruz. De la misma manera le advierte el maestro a sus discípulos que se preparen para ese tipo de eventos en que uno como ser humano dice: no debería ser así, no es lógico, no tiene sentido, pero logra su razón de ser. Pablo entiende perfectamente esa realidad, y no es la primera vez que a San Pablo le pasa esa realidad de ser perseguido o insultado, sino que él ya lo tomó como costumbre de un medio de evangelización. Gana a una persona y hoy gana a un carcelero que se convierte él
en comunión con su familia. Pero el mismo hecho de la persecución no daña ni lastima la intención de la persona de ser un verdadero discípulo del Señor. Así que no se pueden quedar los discípulos, los creyentes, los seguidores del Señor, dormidos en los laureles, porque el Señor nos va a decir: ¿y a ustedes no les preocupa por qué me voy? Simplemente se llenaron de tristeza y sin embargo no preguntan qué va a pasar de ahora en adelante. De ahora en adelante lo que va a suceder son 3 cosas fundamentales, advierte el Maestro: un pecado, una justicia y una condena. Y dice el Maestro que la realidad misma del pecado, porque no creen en Jesús de Nazaret y la gracia de su Espíritu. Y lo cataloga así como pecado para querer dar a entender que realmente es una negligencia de la persona, es una terquedad por no creer. Y cuando no hay la base del no creer, no se puede seguir más adelante. Retoma el mensaje del Nazareno y coloca la segunda palabra, una justicia. ¿Y qué es justicia? Que él tiene que regresar al Padre Celestial. La justicia es que él tiene que volver nuevamente, porque así estaba planeado en la historia de la salvación, que el Hijo regresaría nuevamente a su Padre. Y la tercera palabra es una condena. Y es una condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Estará condenado y seguirá condenado mientras las personas creamos primero en Jesús de Nazaret, primero en el Espíritu Santo de Dios, primero en el querer de Dios. Cuando no existe la primera, entonces resucita la tercera. El condenado aparece resucitado y el diablo se apodera de la vida de las personas.